Un amén y nos ponemos en pie, ¿verdad? Un momentito, nada más. Es un texto que está casi al final, ¿verdad? De lo que son las escrituras del Nuevo Testamento. Cuando usted lo encuentre, me regala un amén y lo leemos en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo vamos a volver a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dejamos el texto ahí y oramos. Gracias, Señor, porque hasta este momento usted ha sido misericordia para con nosotros. Ha obrado, Señor, conforme a su grandeza, a su amor. Gracias, Señor, por este honor que nos da de vivir, de poder reunirnos nuevamente acá en este lugar con mis hermanos, con mis hermanas, y nos tienes, Padre bueno, este tipo de enseñanzas para nutrirnos. Que nuestro espíritu, que todo nuestro ser esté apto, Señor, esté preparado para recibir esta siembra, esta semilla que se deposita en nuestro ser, para que dé también sus frutos, para que podamos ser testimonios, Señor, a los de afuera y también a los de adentro. Gracias, mi Señor. Bendíganos a todos, cuida y proteja a los hermanos que vienen de camino, a los que no van a poder estar con nosotros, y a todos los que estamos aquí. Derrama de tu bendición, Señor, que nuestro espíritu, que todo nuestro ser, Señor, esté siempre en esta disposición de recibir de ti. Quédese en medio nuestro y que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En su nombre oramos, amén y amén. Puede sentarse. La carta de Pedro es una carta, bueno, las cartas que se escribieron, son parte del Nuevo Testamento, se escribieron antes que se escribieran los evangelios. Bueno, es muy importante que nosotros podamos reconocer que el pensamiento de aquel momento era tan amplio y que habían también otros tipos de textos en su momento, y algunos de esos textos eran, hermanos, llevaban otros objetivos y estaban distorsionando el mensaje del Señor, y fue necesario escribir los evangelios para poder parar aquella situación que se estaba dando. Entonces las cartas son antes de los evangelios. Por eso es que cuando se hace la compilación de los textos del Nuevo Testamento, no van en un orden cronológico, ¿verdad?, sino en un orden según las necesidades, porque era primordial conocer de la vida de Jesús primeramente, y después lo que ocurrió después de Jesús. Y en esa lógica se establece, yo les digo en esa lógica se establece entonces que debería de estar así, de esa manera ordenada, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, los textos que nosotros tenemos. Bien, al hablar acerca de Pedro, se dice que este texto se escribe en esa fecha, ¿verdad?, que usted está viendo ahí en la pantalla, entre el año 63 y 64, y que existía una tensión, ¿verdad?, una tensión entre lo que era el gobierno de aquel momento y lo que eran los grupos sociales también. No había una persecución para asesinar, ¿verdad?, a los cristianos,
sino que había una coacción, había como un amedrantamiento, ¿verdad? Había un problema, hermano, de exclusión, había una afectación laboral, ya que algunos grupos religiosos dominantes no apreciaban, ¿verdad? Y tenían dominio, por supuesto, sobre los bienes de producción. Entonces, o los medios de producción, perdón. Estos medios de producción eran controlados por las élites de aquel momento que tenían vínculos con el Estado, con lo militar y también, hermano, con lo religioso. Y la religión cristiana no era dominante en aquel momento. Por lo tanto, aquellos que se vinculaban al cristianismo eran en cierta medida amedrentados, ¿verdad?, a través de una situación económica bastante difícil. Decir también que Roma, Nerón estaba como rey en aquel momento y que tenían un conflicto con los cristianos. Los cristianos, hermanos y hermanas, llegaron a ser una influencia tal de que más adelante en la historia vino el Estado y los agrega, ¿verdad?, como religión estatal. Allí prácticamente se termina lo que es la religión del pueblo, del camino, y se convierte en una religión del Estado, ¿verdad?, con intereses económicos, como que si fuese una cuestión política determinada. Entonces, pero en el tiempo que se escribe la carta de Pedro, en especial la primera carta de Pedro, existía ese mundo, ¿verdad?, bastante difícil para ellos. Había una exclusión por ser un grupo, ¿verdad?, particular, una situación laboral que era afectada, hermano, bastante grande, y que ante esa situación difícil que estaba viviendo la comunidad en aquel contexto, ¿verdad?, esta carta, según los investigadores, se escribió en Roma y se escribe a las iglesias que estaban situadas, ¿verdad?, allá, hermano, en Asia Menor, hoy conocido como Turquía, ¿verdad? Todo lo que es la parte de Turquía en la actualidad, hermano, ahí estaban situadas varias iglesias, y a estas iglesias fue que el escritor, hermano, les dirige el mensaje. Por supuesto que, hermano, el escritor, según lo que dice, ¿verdad?, al inicio, la primera carta de Pedro, es Pedro el escritor, pero según la crítica literaria, es difícil que, hermano, según el contenido de la escritura, es muy difícil que haya sido Pedro. A este tipo, ¿verdad?, de escritos, que era un género literario en aquel momento, que no era nada extraño, que era válido, para decirlo así, se le denominaba género literario pseudonimia, ¿verdad? Y que esto trataba de honrar la memoria de aquellas personas, ¿verdad?, a las que, hermano, se hace referencia, en este caso a Pedro. Posiblemente haya sido una escuela, ¿verdad?, de Pedro, que continúa dándole rienda al pensamiento, o en todo caso, para otros, dicen de que Pedro era el elemento esencial, ¿verdad?, del texto, pero el que escribe no fue Pedro, sino que fue como un secretario, ¿verdad? La crítica que se hace del texto es que es un griego muy refinado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos allá en Oriente, escuchamos a las personas hablar y hablan, hermano, con un lenguaje particular, ¿verdad? Entonces, el lenguaje que se encuentra escrito acá en la primera carta de Pedro es un lenguaje muy refinado, y por eso muchos dicen que difícilmente iba a ser Pedro, ¿verdad?, el que escribiera, sino que posiblemente haya sido un discípulo de Pedro o algunos otros, ¿verdad?, que querían darle como un seguimiento, ¿verdad?, al pensamiento de Pedro. Entonces, aunque no haya sido Pedro el escritor, se procura, ¿verdad?, mantener ese sentir, ¿verdad?, a la comunidad religiosa a la que iba dirigido el texto. Podemos ver acá que hay una imagen también, eso es en el contexto actual. Conocemos la situación de las personas que laboran para el Estado, y que, hermano, el rótulo, ¿verdad?, que está levantando ese médico
Ese es muy significativo, ¿verdad? Porque en un periodo de la pandemia fueron descritos como héroes, pero hoy, hermanos, son vistos como personas que no atienden bien al otro, ¿verdad? Y se ha generalizado ese sentir a manera de que muchos salvadoreños están de acuerdo que sean despedidos, ¿verdad? Los médicos, los enfermeros o cualquier persona que se dedica a la salud de parte del Estado. Pero hay que tener mucho cuidado, hermano, al generalizar, ¿verdad? No todo debe de ser visto desde una óptica particular, ¿verdad? Siempre hay excepciones en estas cosas, ¿verdad? Siempre hay personas buenas que atienden bien al ciudadano, ¿verdad? Que llega a buscar ayuda a esos lugares. No podemos estar diciendo que todos fueron malos. Por ejemplo, en el hospital que está allá por el parque Cucatlán, ¿cómo se llama el parque, hermano? El hospital Rosales. El hospital Rosales, veo que está bien conectado. El hospital Rosales dejó de ser un hospital, hermano, nacional, ¿verdad? Hoy es privado, para que usted sepa, ¿verdad? Ya dejó de tener una función, hermano, nacional, sino que ya, hermano, ha pasado a manos de personas que no están vinculadas con el gobierno, el Ministerio de Salud. Ya no tiene nada que ver el Ministerio de Salud con ese hospital. Entonces, para que sepa. Entonces, esa misma situación que algunos de los trabajadores del Estado están viviendo en este contexto salvadoreño, lo mismo estaban viviendo allá, ¿verdad? La situación laboral era bien difícil porque los que controlaban, hermano, estos medios de vida, pues condicionaban la vida de los demás. Era muy difícil para los cristianos ser cristianos en aquellos momentos difíciles. Pero ante esta situación, ¿verdad? Ante la dificultad de la vida que implicaba, ¿verdad?, aquel contexto, entonces hay una respuesta desde el cristianismo. ¿Qué vamos a hacer? Yo le bendiga, hermano, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y es esa respuesta, hermano, la que se está generando. Eso es lo que da, hermano, pauta, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana, que tiene que ver con este texto en particular. Es un versículo nada más. Así como usted puede apreciar, hermano, hay algunas frases, ¿verdad?, que están resaltadas y subrayadas para dar un poco más de hincapié. Y comenzamos, ¿verdad?, a hablar acerca, hermano, de este título al gran tema, la mayordomía, que es la administración, y hablamos de administrando los dones. Y esa palabra, la administración y dones, está también aquí, ¿verdad?, en este texto. El texto dice cada uno. Cuando el texto dice cada uno, no está dando, hermano, o diciendo de que hay unos cuantos que tienen dones dentro de la comunidad religiosa. No está diciendo que algunos cuantos. El texto está diciendo cada uno. Significa, hermano, que todos poseemos ciertos dones. No que vamos a tener todos los dones, hermano, que en el mundo puedan ser, hermano, vividos, sino que está diciendo de que todos nosotros tenemos un don en particular o varios dones en particular. Amén, iglesia. Eso lo dice el texto. Cada uno según el don. Ese don es el carisma en griego, ¿verdad? De ahí viene carismático, porque tiene dones que son puestos al servicio de aquella comunidad a la que nosotros pertenecemos. Entonces, el don que ha recibido, después dice, ministrelos a los otros. Esto tiene que ver, hermano, con relación al servicio que se da a los demás. No es para que yo, hermano, me administre a mí mismo los dones, me sirva a mí mismo, sino que el don está para servir a los demás. Después dice como buenos administradores. La palabra administrador tiene que ver con la mayordomía, de lo que nosotros hemos venido hablando desde hace ya varios domingos. Y esto que se administra conforme a la multiforme gracia de Dios. O sea, los dones no son solo unos cuantos.
Hay iglesias o denominaciones que hacen énfasis a un don particular, como por ejemplo el don de lenguas. Pareciera ser de que la persona que no habla en lengua no ha nacido de nuevo. Pareciera ser de que ese es el don principal, cuando, hermano, hay una multiforme gracia de Dios en el mundo. Amén, iglesia. Imaginémonos nosotros cuántos animales hay en el mundo. Algunos en peligro de extinción, otros que ya no están entre ellos, y hay otros, hermanos, que son bien escasos verlos, ¿verdad? Hay un montón de plantas, de flores, hermanos, de árboles, de frutas. Así es Dios también, así es la multiforme gracia de Dios. Y por lo tanto, dentro de los carismas o los dones, existen una gran variedad que vamos a ver, hermanos, en esta enseñanza los vamos a descubrir, ¿verdad?, cuáles son en realidad. Eso va a ser un valor agregado en esta enseñanza. Aquí tenemos algunos. Dios te ha dado un don, según lo que Pedro está exponiendo, en aquella situación difícil para los hermanos, para las hermanas, para toda aquella sociedad. Hermano, la situación era tan difícil que la iglesia no se postula, hermano, para, ¿verdad?, ponerse a pelear con los demás, o agarrar la espada, ¿verdad?, o hacer cualquier otra barbaridad, sino que está diciendo, ante esa dificultad, ante esa inclusión, nosotros ministrémonos, ¿verdad?, o ministremos la vida con nuestros dones, pongámoslos al servicio de los demás. ¿Sabía usted, hermano, que a los cristianos, por creer en un solo Dios, les llamaron ateos? Había muchos dioses en aquel contexto, hablando del contexto religioso. Y en ese sentido, a los que llamaron ateos fue a los cristianos, porque los cristianos creían en un solo Dios. Por lo tanto, la respuesta de la iglesia de aquel momento, del liderazgo de la iglesia, fue, hermano, pongámonos a servir. Pongamos estos dones al servicio de la comunidad, al servicio del mundo, al servicio de la vida. Todos tenemos dones. Pueden ser unos más fuertes que otros, pero no dejamos de tener dones. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano, dentro de una comunidad, dentro del mundo en sí, tenemos dones que nos identifican como tales. Por ejemplo, aquí hay ciertas categorías de dones para orientar, hermano, el discernimiento, ¿verdad? Dones de palabra, está el don, hermano, que uno procura desarrollar, ¿verdad?, en la vida, que es la enseñanza, la exhortación, el consejo, la evangelización y la sabiduría. No todos podemos tener todos estos dones. Algunos los hemos desarrollado más que otros. Amén, iglesia. Entonces, esto es muy importante para que nosotros tengamos una idea de la cantidad de dones que nosotros podemos encontrar en la vida. Hay quienes son buenos para la enseñanza y otros que no. Hay otros que son buenos para exhortar al hermano que está en malos caminos. Otros para dar un buen consejo a medio mundo. Otros son buenos para evangelizar. ¿No se ha preguntado usted, y usted, ¿verdad?, muchas veces se siente mal? Porque dice uno, a mí me gustaría ser como aquella persona, como el hermano Julio, ¿verdad?, que enseña, pero a mí no me sale, y lo intento, y muchas veces hasta me siento mal, dice uno. Entonces, quizás es otra área en la que usted puede desarrollar, hermano, su don. Su don está orientado a otra área. Puede ser la evangelización. Puede ser, hermano, que nosotros podamos, ¿verdad?, ser sabios, hacer un vínculo entre lo que es la práctica de la vida y las escrituras, ¿verdad?, y estar dando
y participando de su pensar a los demás, ¿cómo podemos salir adelante en la vida ante las circunstancias? ¿Ah? Dones de servicio. Muchas veces uno es hospitalario. Uno va a visitar a cierta familia, ¿verdad? Lejos de acá, ya, quizás en un pueblito. Y la gente es bien hospitalaria, fíjense. No todos van a ser así, por supuesto. Pero hay quienes que se portan muy bien, hermano, con uno. Hasta andan correteando las gallinas para darle sopa de gallina a uno. ¿Ven? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Pues, por ejemplo, tenemos aquí, entre los dones de servicio, otros más, ¿verdad? Como la ayuda práctica, la administración o la misericordia. La misericordia no es lo mismo que lástima. Como decía, ¿verdad? Un anuncio hace varios años atrás, tu lástima no ayuda, decía, ¿verdad? Haciendo la invitación que nosotros pongamos, ¿verdad?, a la obra, hermano, de nuestros dones también. Entonces la misericordia tiene que ver con aquella sensibilidad que uno tiene, hermano, ante la realidad de la vida, la realidad del otro, no solamente del ser humano, sino también de los otros seres que tienen vida, ya sean los árboles, las plantas, los animales, el mismo ser humano. Dones de servicio, dones de liderazgo, quienes son buenos para coordinar. Hay quienes que son buenos y tienen una visión, hermano, bastante adelantada ante, ¿verdad?, el contexto que nosotros podemos estar viviendo. Y pueden decir, esto sería bueno hacer para que más adelante suceda esto otro, ¿verdad? Otros son buenos para organizar. No todos tienen ese don. La organización es muy importante. Organizar a la familia, ¿verdad? Organizar, hermano, mi vida. Organizar grupos particulares. La organización es muy importante. Es muy importante según los contextos. Y el contexto actual, ¿verdad?, El Salvador, indica que la sociedad debe ir en búsqueda de su organización. Organización entre esos grupos sociales que muchas veces están siendo marginados. Por supuesto, el acompañamiento pastoral. Muy valioso estos elementos, hermano, que son parte, ¿verdad?, de los dones que tiene el ser humano. La lista continúa y tenemos acá, ¿verdad?, dones creativos. Les recuerdo que hay una cantidad de dones. Muchas veces uno dice, es que servir, hermano, es el único don que yo puedo poner al servicio de Dios. Pero no. O sea, mis características como ser humano, hermano, y aquellos elementos que me hacen ser lo que soy, son parte, ¿verdad?, de los dones que Dios nos ha dado. Vienen de Dios, que ya lo vamos a ver también. Entonces, los dones creativos, miren, hermano, yo no soy dado a la música. Isabel, ¿verdad?, mi compañera de vida, ella, hermano, es creativa. Ella es, hermano, una persona que sabe, ¿verdad?, de música. Ella es así. Hay quienes que son buenos para el diseño, para la comunicación, para el arte, la producción audiovisual, entre otras cosas. No podemos reducir los dones creativos solamente en esta área. Este es solamente un ejemplo nada más, ¿verdad? Dones de cuidado, acompañamiento emocional. Hay quienes son dados para estar en oración, amén, intercediendo unos por otros. Visita a los enfermos. Dones de justicia y misericordia, defensa de vulnerables, acompañamiento legal, acción social. Miren, hermano, hay una cantidad de dones. Y que estos dones,
Preste atención a lo que le voy a decir. No podemos nosotros espiritualizarlo, sino que comprender que el don es parte de la vida material y que es a la vez espiritual. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Entonces, los dones tienen que ver con el acto, con las acciones mías que no dejan de ser espirituales. Son espirituales. Por eso es que a algunos no les gusta vincularse con la religión concretamente, porque dicen ellos, y no están equivocados, que la espiritualidad también está, hermano, en la acción cuando los ponemos al servicio de los demás en cualquier área. No está equivocada esa forma de pensar. Pero ¿dónde nació? ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, está vinculado a los elementos puramente religiosos, ¿verdad? Que hubo una deformación de lo religioso en el transcurso de la historia. Cuando se institucionaliza, ¿verdad?, la religión, es otro rollo. Pero Dios está detrás, hermanos, de la acción en pro de la vida, en su complejidad. Dios está detrás de todo aquello que el hombre hace por el bien de la vida. Dios está detrás. Y aunque no tenga ningún vínculo el ser humano con alguna denominación o religión en particular, está al servicio de Dios, ejerciendo aquel bien a sus semejantes. Y aunque no lo reconozca, está al servicio de Dios. Amén, iglesia. La Biblia, este texto que estamos analizando, es muy claro. Y este punto que estamos tratando, Dios te ha dado un don, es porque cada uno de nosotros, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Cada uno de nosotros ha nacido ya, hermano, con esas características que nos distinguen. 2. Los dones que Dios nos ha regalado no son para que nosotros hagamos alarde de lo que Dios nos ha dado, sino, hermano, para el servicio. Esta organización procura hablar siempre en esos términos de que el cristiano está llamado a servir al mundo. Los términos de liderazgo no nos gustan mucho a nosotros. A mí, por lo menos a mí no me gusta que me llamen pastor, sino hermano Julio. Pero tampoco le voy a reclamar al hermano que me diga pastor tampoco, ¿verdad? Me voy a poner a pelear con él o con ella. Sino simplemente me gusta que me digan hermano, porque eso es lo que más nos asemeja. Lo que va a distinguir, hermano, entonces, quizás el respeto, que respeto lo merecemos todos, por supuesto, pero el reconocimiento de aquel como una persona, ¿verdad?, es esa cara al servicio de los demás. Entonces los dones no son para hacer propaganda de mí mismo. Mire qué interesante lo que le voy a decir. Ni Jesús mismo anduvo haciendo gala de sus características que lo distinguían en su tiempo. Simplemente vino a este mundo a servirle al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Amén, iglesia. Porque envió a su Hijo a servir al mundo.
Ni siquiera anduvo diciendo Jesús, yo soy Dios, adórenme a mí. En ningún momento Jesús hizo alarde de su persona. Siempre habló en nombre de Dios, de su Padre. Amén, iglesia. Nunca hizo alarde, nunca anduvo diciendo, adórenme a mí, arrodíllense, yo soy Dios. Nunca dijo eso Jesús. Por eso nuestra organización ha tratado todos estos años de enseñarnos a nosotros de que el mensaje, la esencia del mensaje está vinculada al servicio. Nos ha rescatado de una vida, hermano, desconectada con la misma vida. Nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y ese rescate no ha sido, hermano, para que nosotros digamos, es que yo soy porque soy Dios, así me hizo. Si bien es cierto, no lo vamos a negar, pero no lo hizo para que nosotros estuviésemos, hermano, llenándonos, contagiándonos, ¿verdad?, de un egocentrismo exacerbado. Dios no nos puso en la vida para que nosotros hagamos alarde de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén, iglesia. El don que Dios nos ha dado entonces es para el otro, no es para mí, es para el otro. Es para que nosotros, iglesia amada, nos pongamos al servicio de los demás. Ese don que nosotros tenemos, independientemente cuáles sean, Dios lo dio, Dios lo puso en su ser para que nosotros le sirvamos a los demás. Y en la vida vamos a encontrar personas con dones increíbles, hermano, que no están al servicio de los demás, sino al servicio de sí mismo. Tipo empresarial el asunto. No crea usted que algunos ricos, algunas personas que tienen capacidad económica grande, que todos ellos ha sido por corrupción. No necesariamente vamos a tratar ese asunto, hermano, tan complejo, teniendo una visión generalizada. Muchos de ellos han sido personas que han tenido dones que desarrollaron. Amén, iglesia. Y fueron capaces, hermano, mira, hay personas que saben administrar buenas empresas y que han sido exitosas, pero ha sido por ese don de buena administración. Personas que han tenido un segundo grado, nunca fueron a las escuelas, pero manejan, hermano, empresas también, y muy bien las manejan, porque tienen el don de saber administrar, hermano, cada centavito. El don es para el otro en ese sentido. Por supuesto, por eso es que el Evangelio de Mateo después habla que cada ser humano se presentará delante de Dios y entregaremos cuentas ante Él. ¿Qué hicimos con nuestros dones? ¿Qué hicimos con aquella acción que deberíamos de haber hecho y no hicimos? Que nos hicimos, ¿verdad? Ahí los desentendidos. Va a haber un día, va a haber una hora que todo ser humano entregará cuentas a Dios, ya sea judío, musulmán, cristiano o de cualquier religión en el mundo. Hay como 3.000 religiones en el mundo. Y la religión no le va a salvar. Que usted se aprenda la Biblia de memoria no lo va a salvar. Que usted, hermano, haya servido a Dios 1000 años y estuvo, ¿verdad?, como que era cucaracha de la iglesia, no faltaba ningún culto, eso tampoco le va a salvar. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, dice la palabra, sino aquellos que han hecho misericordia, que pusieron sus dones al servicio de los demás, esos estarán delante de la gloria de Dios. Amén, iglesia. Mire qué interesante este otro punto. La iglesia se debilita cuando los dones se guardan.
Pero yo me quiero, hermano, esconder y no quiero ser, ¿verdad?, responsable con los dones que Dios me ha regalado. La Biblia dice que hay que ministrarlo a otros. Así dice la Escritura. Ese versículo, mire, hermano, tan pequeño es, pero su contenido es muy profundo. Hay que ministrarlo a otros. Yo quizás tengo ese don. Yo soy bastante sensible en la vida. No necesito que a mí, hermano, me lleguen y me digan las necesidades que tienen. Uno tiene que aprender a identificar aún en las palabras, ¿verdad? Muchas veces evasivas, no quieren dar a conocer alguna debilidad nuestra, como uno anda vestido. Día de tantos, ¿verdad? En el ministerio que Él nos ha entregado, estamos allá en otro local, y en ese local nosotros a buenas 5 de la mañana hacíamos sopa de bolo. Para los que no saben qué es la sopa de bolo, es una sopa, ¿verdad?, que se le pone chorizo y un montón de verduritas, y que ese chorizo que lleva, hermano, le pone pero una energía a ese alimento, cosa seria. Entonces nosotros nos reunimos a las 5 de la mañana, ¿verdad?, ciertos domingos, y reunimos a todos los alcohólicos crónicos allí, hermano, aquí siempre en Santa Tecla. Ya llegaban ellos, bien, ya sabían ellos que ahí había sopita, ¿verdad? Y ya ellos se sentaban y después les predicábamos, ¿verdad?, comían y se iban. Recuerdo que uno de estos alcohólicos crónicos llegó una vez, y dice, la iglesia, yo estaba en la oficina, estaba al fondo del local, y yo escuché a alguien que estaba tocando la puerta, el portón era, de hecho, y tocó. ¿Quién será de ellos? Y esperé que tocaran otra vez, ¿verdad? Porque ahí hay ráfagas de viento, porque pasan vehículos algo rápido también, y está cerca de la cordillera del Bálsamo, entonces había ciertas corrientes que movían el portón. Yo digo, voy a esperar que toquen otra vez. Pues sí, dije yo, es alguien. Ya me levanté, hermano, abrí la puerta, y con lo primero que uno ve es la parte de enfrente, ¿verdad? Y no veo a nadie. De repente alguien levantó la mano, estaba tirado en el piso, era un bolito de los que llegaban, era un alcohólico crónico de los que llegaba a tomar sopa. Miren, hermano, el hombre echaba un olor a rosas, cosas serias, porque estamos hablando de una persona que no se baña, no se cambia, y estaba en esa situación, tirado ahí en el piso. Era, hermano, su olor, el olor que despedía, hermano, era muy fuerte, ¿verdad?, bastante fuerte, ¿verdad? Y me dijo, levantando la mano, ayúdame. 2 veces, ayúdeme, hermano. Miren, hermano, solo esas palabras tocaron mi corazón, fíjense. Y lo levanté del piso, me lo eché al hombro, hermano, y lo llevé al baño. Se le echó agua aquí en la cabeza, ya medio se orientó él, hermano, y ya le dije, mira, terminaste de bañar tú, ¿verdad? Ya le dimos jabón, dimos una toalla, teníamos donaciones de ropa. Le dije, mira, aquí hay un jeans, creo que te va a quedar, aquí hay una camisa, ahí te cambiaron. Ya vino él, hermano, se bañó, se cambió, y estando así el hombre,
Vino él, hermano, y salió del pueblo. Que Dios te bendiga. Pasaron los años, que eran unos 4 o 5 años más quizás. Y un día ya nos habíamos trasladado de local, pues. Ya estábamos allá, hermano, por una calle principal, un local bien grande. Ahí estábamos nosotros, esperando que los hermanos llegaran al culto, ¿verdad? A la reunión. Y de repente voy viendo a un hombre caminando de la mano con una mujer, bien guapo los dos, iban para la iglesia. Y va a creer quién era este personaje que llevaba de la mano de la señora. No iba para la iglesia de nosotros, iba para la iglesia católica. Pero ¿sabe quién iba allí de la mano con la mujer? Aquel bolito que se recogió en aquellas condiciones particulares. Cuando Dios pone esos dones en nuestro corazón, es para que nosotros hagamos algo. Si usted tiene sensibilidad, mis queridos hermanos, por las situaciones que están en su entorno, si usted se sensibiliza por las plantas, vaya desarrollando eso. Si usted ama los arbolitos, vamos desarrollando esa cuestión que Dios le va a usar mucho en esa área. Hay tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país. Hay un desamor por la naturaleza tan enorme. Y uno podría pensar, ¿verdad?, que eso solamente lo hacen personas de izquierda, porque se ha satanizado la acción que uno puede hacer en pro de la vida, que se ha etiquetado, ¿verdad?, para que las personas no apoyen a este grupo de personas. Eso no debe de ser visto ni comprendido así. No debe ser visto ni comprendido así. Entonces, hay tantos dones que deben de estar al servicio de la vida, al servicio de la vida. Dones pueden ser puestos al servicio de la iglesia, acá, en esta comunidad de fe, entre todos nosotros, nuestros dones puestos al servicio de Dios. Amén, iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones, pero no hay que guardarlos, mis queridos hermanos y hermanas. Hay que ponerlos para la obra de Dios. Veamos otro punto, quizás el último punto. Bien. La diversidad de dones es riqueza del cuerpo de Cristo. Vemos una imagen, vemos a un hombre que dice qué difícil está subir ese móvil. Pero el otro hermano tiene un don, el don que le gusta andar colaborando, de servir en esa área. Aquí está la escalera, le dice. Hombre, qué bueno, y ya podemos subir. Dice. La Biblia dice multiforme gracia de Dios. Esta multiforme gracia de Dios tiene que ver, hermano, que no todos hacemos lo mismo. Tenemos un cuerpo nosotros, hay una analogía en las escrituras que el apóstol Pablo ocupa. Dice, somos el cuerpo de Cristo. Y no todos somos los dedos. No todos, hermanos, somos ojos, cabeza. No. Pero miren, hermanos, somos un solo cuerpo. Y tiene tantas cosas, pero unidos todos, hacemos un solo cuerpo. Amén, iglesia. Mire qué bonito, la vez pasada nosotros tuvimos una campaña de donar, ¿verdad?, para las necesidades de nuestra comunidad. Y una librita de arroz, una librita de azúcar, que cada uno de nosotros pudimos haber traído, hermano, incrementa la donación a una necesidad particular. No es que todos nosotros íbamos a dar el todo, ¿verdad, hermano?, de lo que se estaba solicitando. Pero, y quienes lo hicieron así, pues bendito sea Dios, ¿verdad?, porque tiene ese don también caritativo, tiene el don de dar, de compartir de lo que Dios le dio. Es un don también eso. Entonces hay
esa multiforme gracia de Dios. El texto bíblico lo vamos a volver a buscar y lo vamos a leer. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿De qué dice ese? De la multiforme gracia de Dios. Miren qué bonito pues. Entonces aquí, aunque no todos hacemos lo mismo, pero todos somos necesarios. Amén, iglesia. Todos somos necesarios. Nos necesitamos mutuamente. Así como el cuerpo necesita de las manos, de las uñas, de los dedos, de los pies, de nuestros oídos, así también nuestra comunidad, el mundo, necesita, hermanos, saber de que todos hacemos algo. No sé si usted ha sido curioso, ¿verdad? Y ve a las hormigas, a los zompopos. Ellos, hermanos, están bien coordinados. Hay hormiguitas que salen a buscar la comida. No salen todos. Salen unos a buscar la comida. Y cuando encuentran, ¿verdad? Ahí como ellos pueden comunicarse, detectan que hay comida por ahí, salen, hermanos, disparados y comienzan a avisarles a los demás que allá hay. Cuando usted de repente ve, hermano, hay un montón de cientos de hormigas alrededor de aquello que ellos dicen que es su alimento. Puede ser un animalito muerto, puede ser, ¿verdad, hermano, otro tipo de alimento, una fruta, un pedacito de verdura, puede ser cualquier cosita, ¿verdad?, que a ella les interesa. Pueden ser hojas, puede ser, hermano, otros elementos, ¿verdad?, siempre la naturaleza, que les ayuda a ellos a alimentarse. Pero vemos cómo ellos se coordinan, son un solo cuerpo. La sociedad también necesita visualizar de que el ser humano es un solo cuerpo, un organismo vivo, y todos desempeñamos una función particular. Todos. Veamos la sociedad cómo camina. Y ahí vamos, hermanos, viviendo, algunos sobreviviendo el día a día. Porque hay una coordinación. Unos hacen un trabajo por aquí, otros hacen un trabajo por allá. Y ahí va la sociedad, hermano, avanzando, según el tiempo nos permite. Dentro de una congregación, de una comunidad de fe, tenemos que redescubrir entonces nuestros dones. Para que yo soy necesario a esta comunidad a la que Dios me ha traído. ¿Con qué bienes yo cuento para poner al servicio, ¿verdad?, mis dones? ¿Seré yo un buen anfitrión si el día de mañana al hermano, ¿verdad?, se le ocurre que hagamos reuniones aquí en mi casa para que se hable de la Escritura e invitemos a los amigos, los vecinos, a mi misma familia, para ver si el mensaje, ¿verdad?, puede ayudarle a ellos, así como nos ha ayudado a nosotros? Miren, hermanos, uno puede colaborar de muchas formas en la organización religiosa y con los fines de la iglesia. Nosotros tenemos una visión, una misión, y miren, hermanos, algo que es característico de esta obra en la cual nosotros nos encontramos es la calidad de la enseñanza que nosotros estamos impartiendo, que muchas veces rompe paradigmas, que muchas veces va en contra, ¿verdad?, de la hegemonía de la religión tradicional. No solo hablo, ¿verdad?, del catolicismo, sino también de aquella forma de pensar del evangélico tradicional. Nosotros, hermanos, estamos procurando romper con algunas ideas, y que no es una invención nuestra, que nosotros estamos desarrollando una teología distinta, no, sino que es, hermano, el texto mismo que nos está diciendo, que nos habla el corazón,
que interpela al ser humano desde el texto mismo a la realidad propia nuestra. En esa medida encontramos, ¿verdad?, la invitación de Dios. Que todos nosotros tenemos dones, pero debemos de ponernos al servicio de Dios. Ya les mencionamos algunos cuantos dones nosotros podemos, hermano, comenzar a meditar, ¿verdad? Si yo no identifico mi don, es el tiempo, ¿verdad?, para meditar y ver en qué manera yo pongo mis dones al servicio de Dios. Amén, iglesia. Y cuando digo al servicio de Dios, puede ser a esta comunidad o puede ser también allá en mi casa, allá, ¿verdad?, en la vida, en el trabajo, en cualquier lugar donde yo pueda estar. La mayordomía incluye desarrollar, cuidar y multiplicar los dones también. Esa es la multigracia de Dios, hermano. Es la multiforme gracia de Dios. Hay distintas formas. Yo puedo administrar mis dones también. Yo puedo desarrollar mis dones. Puedo cuidarlos. Y también puedo multiplicarlos. Posiblemente yo tenga un don. Y la Biblia dice hay que anhelar más dones, ¿verdad? Puede ser también. Pero hay que trabajar, hay que cuidar, hay que desarrollarlos. Hay quienes nacen, hermano, con dones. Hay quienes, hermano, ya por su propia naturaleza, sus dones ya vienen incluidos de manera bien directa. Por ejemplo, algunos cristianos no les gusta, ¿verdad?, hablar de este personaje salvadoreño muy famoso en el ámbito del deporte. Por su vida, ¿verdad?, derrochada que llevó. Se denomina el Mágico González. Es un tipo usted que ese nació con una pelota trabada en su pie. Le decían el mago. Después vino otro, no, es que la magia ya la está haciendo. Es el mágico. El mágico, o sea, dicen que él no llegaba a los entrenos. Le costaba, andaba en fiesta, le gustaba andar ahí, hermano, andar de parranda. Y se desvelaba. Y se dormía, hermano, y eran las 11 de la mañana y él dormido. ¿Ves? Dicen que una vez le llevaron mariachi para levantarlo usted. Y comenzaron a tocarles. Dicen que rápido se levantó. Ajá. Y es porque a él le gustaba el mariachi. Solo por eso se levantó para ver cómo tocaban. Pero ese tipo de hermano manejaba bien el balón y es reconocido y admirado y es muy apreciado, hermano, en ciertos lugares en España, en el Cádiz, ¿verdad? Es muy afamado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hermano, cómo hay personas que traen dones que son explícitos, que son palpables, pero otros no podemos quizás identificarlos así a primera vista. Pero ya cuando uno comienza a meditar, bueno, ¿yo para qué soy bueno? Pues dice, ¿qué me atrae en la vida? ¿Qué me da gozo hacer? ¿Qué me da alegría a mí de hacer? Pues, o sea, si hablamos de esta comunidad religiosa, evangelizarlo. A mí me gusta, me deja eso. Pero otros dicen, quizás no es para mí esto. Quizás para mí debe ser otra área, pero no esto. Que uno va meditando, uno va reflexionando. Y si uno encuentra cuál es el don de él, entonces comienza, ¿verdad?, hermano, a meterse cómo poder desarrollarlo mucho más todavía. Amén, iglesia. Bien. Aquí hay un pequeño recuadro. Yo creo que usted lo alcanza a ver. Guía para descubrir los dones en la iglesia. Todos los creyentes han recibido un don de Dios para servir a otros. Eso es indiscutible.
Nadie es, hermano, una persona, ¿verdad?, inútil, que no puede hacer nada. Eso es mentira del diablo. Todos nosotros podemos hacer algo. ¿Sí? Amén. ¿Sí? 3 preguntas claras. ¿Qué te mueve? ¿Qué te sale natural? ¿A quién edificas con lo que uno hace al servicio del otro? Métodos prácticos para descubrir mi don, ¿right? Observación comunitaria, y observo a los hermanos, que es lo que a mí me llama la atención. Experimentación guiada. Yo puedo ir observando, de repente armamos, este año va a ser un año de práctica de la fe a nivel comunitario. Vamos a rearmar el grupo de evangelismo, vamos a ir a evangelizar. Si usted el día de mañana dice, mire, hermano Julio, lo voy a acompañar, está bien, no está sujeto, ¿verdad?, que usted se meta al charco de un solo y comience a evangelizar de una vez. Amén. Sino que vaya a observar. Ese es, hermano, lo que quiere decir esta experimentación guiada. Mire, hermano, quiero saber cómo ustedes trabajan allá en las células o en las casas de oración. Lo podemos llevar al hermano para que vean cómo se trabaja, cómo se vive esa experiencia. Amén, iglesia. Mire, hermano, yo quiero saber, porque yo tengo mi casita, yo quisiera saber qué puedo hacer para poner una célula ahí en mi casa. Y quiero saber qué hago, en qué puedo participar. Amén, iglesia. Y el discernimiento espiritual, pidiendo guía, ¿verdad?, al Espíritu. Señor, ayúdame, guíame y dime en realidad cuál es mi don, ¿verdad? Entonces ahí podemos preguntar, señales de un don. Siento gozo, ¿verdad? Cuando hay gozo, cuando yo ejercito ese tipo de acción, hay gozo en mi ser. Entonces uno dice, pues aquí hay lugar, ¿verdad? Amén. ¿Hay fruto en los demás? Bueno, la iglesia lo confirma, está bien. Se abren espacios para servir, ahí se mete el hermano o la hermana. Categoría de dones, ya vimos algunos al inicio, ¿verdad? Ya no es necesario estarlo citando acá. Principios. Un principio es no comparar mis dones con los dones de los demás. Ningún don es inferior o superior a los demás. Recordemos que el cuerpo, esta mano no se pone a pelear con el pie, porque la mano tiene mayor privilegio que el pie. Amén. Quítese un pie y ya va a ver si es inferior el pie. No, es valioso. La mano es inferior que el pie, no, es valiosa también. Amén. Que mi ojo izquierdo es superior al derecho, es que de la derecha es de la izquierda. No, los dos son importantes. Entonces, no, aquí no andemos comparando, ¿verdad? Es que yo quisiera que el don, tal vez anhelarlo, ¿verdad? Y procurar buscar el desarrollo de ese don. Así dice la Escritura, el que anhela, ¿verdad?, los mejores dones. Pero hay que desarrollar. Tampoco es una cuestión de competencia. Esto no es una competencia. Que yo me voy a poner a competir porque aquel hermano tiene un don particular, ¿verdad?, y yo no. Y voy a, por ejemplo, una vez recuerdo, hermano, que esto ocurre, ¿verdad?, bien seguido en las iglesias donde el don de lengua es primordial, ¿verdad?, está para la salvación. Y hay personas que nunca han hablado en lengua y fingen hablar en lengua. Amén. Sí, eso es un hecho, ¿verdad? Pero se ponen a competir con el otro, como que todo mundo va a tener los mismos dones. Amén, iglesia. Entonces no es una cuestión de competencia. Tampoco controlar por medio, hermano, del don. Y hay personas, discúlpeme lo que voy a decir, pero hermano, abusan de los dones. Por ejemplo, cuando dice alguien, yo tengo el don de interpretar sueños. No, hermano,
Eso es peligroso, peligrosísimo. Eso no puede, hermano, usted no puede estar controlando a las personas, ¿verdad? Por las revelaciones que Dios le da a usted. Dios me reveló que me vas a dar $1,000, le dicen algunos pastores a la congregación. Dios me reveló anoche que todos los que den $1,000 son los que están, ¿verdad?, enfrente de Dios. No, hay pastores, hermanos, que ocupan ese don de convencimiento que tienen, lo ocupan para extorsionar al pueblo. Disculpen lo que voy a decir, para bajarse al pueblo. Tienen un buen, hermano, desarrollo verbal, pero no lo ocupan para desarrollar la mentalidad del oyente. Lo ocupan para extorsionarlo, para atemorizarlo. Amén, iglesia. Para mandarlo al infierno si es posible, ¿verdad? Si no, ¿eh? Si no dan. Eso no debe de ser así. No es para controlar. Y no es para invisibilizar tampoco. El don es para, hermano, echarlo a andar, ¿verdad? Es para hacer algo en la vida. No es para, hermano, ocultarlo, para invisibilizarlo. No, el don debe ponerse al servicio de los demás. No es para que el mundo diga yo soy un servidor de Cristo. No, porque es el reflejo de Dios a través del acto. Somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer el bien, la justicia. Amén, iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dones, según, ¿verdad?, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 10, donde nos dice, ¿verdad?, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, todos tenemos dones. El don no es para nosotros, es para ministrar a los demás, es para servirle a los demás. Y como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia, de todos los dones, hermanos, habidos y por haber. Los dones no son solo uno o solo dos, sino una gran cantidad de dones que Dios le ha dado al ser humano para ponerlos al servicio de Dios. Dios nos llama a nosotros también para este año que estamos iniciando, poner nuestros dones al servicio de nuestros semejantes. Al servir a los demás, le servimos a Dios con nuestros dones. Amén, iglesia. Bien, llegamos hasta acá. Vamos a hacer una oración para concluir. Gracias, Señor, por habernos permitido en esta buena hora poder abordar este tema tan importante para todos nosotros. Yo quiero interceder por mi hermano y hermana presentes para que el Dios de la vida pueda ir obrando en sus corazones y poder mostrarle aquellos dones que usted pone al servicio de Dios. Señor, guíame por favor. Sé que no me has traído a un lugar como un espectador nada más, sino para descubrirme. Tú me salvaste, me sacaste de ese mundo oculto, escondido. Ya no más, Señor. Yo quiero, Señor, poner por obra la fe. Yo quiero poner mi vida, Señor, en tu servicio. Porque mi vida no me pertenece ya a mí, te pertenece a ti, tú que me has salvado. Guíame, por favor. Muéstrame, Señor, conforme a tu gran misericordia, esos dones que voy a poner a tu servicio, mi Señor. Allá en mi casa, con mi familia, en la iglesia donde tú me has llevado, en aquella comunidad donde estamos, en esa comunidad, Señor, donde vivimos.
allá en cualquier lugar donde yo esté, Señor. Quiero, Señor, servirte a ti, sirviéndole a los demás, sirviéndole a la vida. Gracias, Señor, porque me permites meditar en estos caminos, tus caminos. Bendíganos a todos, a los hermanos acá presentes, como aquellos que van a estar pendientes a través de la virtualidad. Que tú los bendigas también y que reciban de ti, mi Dios, tu bendición. Gracias, mi Señor. Quédese con nosotros, llena siempre nuestros corazones. Toda la gloria y la honra será para ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.